Buenos días. Buen día, ¿cómo va? Bueno, ahí ya está el micrófono abierto. Su conexión de internet es inestable. Bueno. Che, lo de la cooperativa del fondo, por favor. El gerente y... Arrancamos. Bueno, buen día. De vuelta. Hoy vuelven las retenciones a su nivel original y bueno, es tema de hoy y tema de hace unos días atrás y también un poco qué va a pasar de acá para adelante. Pero bueno, arrancando por orden y arrancamos por el escenario internacional, que también tuvimos bastantes novedades, cosas que pasaron y que al final no terminaron pasando, como esta guerra que en algún momento tuvimos un poco de miedo a ver qué terminaba pasando y bueno, por suerte daría la impresión de que se calmó todo, al menos por ahora. Y otra de las cosas que venimos viendo todas las reuniones es el valor del dólar, el dólar index, ¿no? Que recién escuchaba, hace 3 años los granos volaban y la ganadería estaba por el piso. Bueno, tiene que ver un poco con esta política a nivel internacional respecto a los granos, no la ganadería, ¿no? Pero de que hace 3 años la Fed subió muchísimo la tasa de interés, el dólar se encareció y los granos hace 3 años que siguen con esa tendencia a la baja. Y este dólar index es básicamente el valor del dólar. En estos últimos días siguió a la baja, ¿no? Con lo cual es favorable para el precio de los granos, por más que todavía no estemos viendo un repunte, es muy favorable para el precio de los granos. Y por el otro lado, para que haya una continuidad de ese descenso del dólar, lo que tiene que pasar es que la Fed siga bajando la tasa de interés, que está en 4,5%, cuando muchos otros países, o en este caso la Unión Europea, ya tienen la tasa de interés en el 2%. De hecho, ayer en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, la vocera presidencial de Trump enumeró, porque Trump básicamente le dice todos los días al presidente de la Reserva Federal que baje la tasa de interés. Ayer mostró una lista de la cantidad de países de primer mundo, de tercer mundo, que tenían la tasa mucho más baja que la tasa de interés de Estados Unidos, presionando para que la Fed baje la tasa de interés. ¿Cuál es la excusa de la Fed para no bajar la tasa de interés? Es que todavía la inflación no llegó al 2% y que toda esta política arancelaria de Trump puede generar algún riesgo inflacionario, como que todavía no está controlada la inflación en Estados Unidos. Pero bueno, le está metiendo mucha presión para que Powell de la Reserva Federal baje la tasa de interés. Eso en cuanto a la macro, ¿no? Recordamos esa relación inversa del 73%, bueno, una gran correlación en donde baja el dólar index, en este caso es la línea azul, debería subir la soja en esa relación inversa donde sube uno, baja el otro. Ahora estamos viendo una baja del dólar, pero la soja todavía está en esos valores mínimos ya hace prácticamente un año que están estos valores. Y nos comimos todas las noticias negativas en cuanto a la soja. Récord de producción de Brasil, buena producción de Argentina. En algún momento tuvimos una devaluación del real, que ahora se está apreciando. Puesta baja de acá. Con lo cual, de la macro internacional para los granos y para países emergentes debería ser una buena noticia esta baja del dólar. En ese contexto macro. En eso que solemos decir la soja es peronista, bueno, tiene que ver mucho con esto, que por ahí coincide con momentos de que el dólar está en un bajo nivel.
más allá de que todavía, de vuelta a los granos, este es el caso del maíz, hace 3 años, en el 22, siguió a la baja, ahora está bajando porque estamos en el mes de julio, donde históricamente baja el precio del maíz. La soja también, ya hace un tiempito que está en estos valores, tratando de salir de esa tendencia a la baja, y el trigo, un poco más pesado, pero también en esos pisos de $200, 190 y pico en el mercado internacional, y acá en una situación parecida. Ahora vamos a profundizar un poquito en el trigo, pero difícilmente yo lo veo por debajo de estos niveles. A eso iba. O sea, más que nada pensando en el nuevo, pero por ahí alguna otra cuestión que pueda haber, que mueva un poco el trigo nuevo, más que nada. Después seguimos con este tema del conflicto comercial, que hubo ya varios arreglos. Por el momento estamos con una pausa en las negociaciones con China, que esta pausa de 90 días vencería en agosto. Después hubo algunos arreglos con otros países, Inglaterra, bueno, se fueron negociando, pero eso también genera todavía incertidumbre, como que todavía el mundo no está, vamos para adelante porque esto ya se resolvió. Sí, ayer el Standard Poor's, que es un índice que mide las principales empresas de Estados Unidos, volvió a niveles máximos históricos, ¿no? Después de una corrección grande que tuvo, vuelve a superar los máximos del año pasado. Y lo que les decía, tuvimos en el medio de la última reunión una guerra corta de 12 días, ¿no?, entre Israel e Irán, donde pensamos que iba a escalar mucho más, iba a haber negociaciones, y de golpe nos levantamos un fin de semana que se habían bombardeado las tres, creo, centrales nucleares de Irán, y 2 días después ya parece que se negociaron, cese el fuego. Bueno, digo parece porque no sabemos si un día de esto aparecemos otro lío en esa zona. Pero más allá de esto, lo que nos dejó fue una volatilidad muy grande en lo que fue el petróleo. Estaba en torno a los $60 el barril, que venía bajando, ¿bien? Y Trump se agarraba de esto también para decir, che, bajá la tasa de interés porque la inflación viene para abajo. Y así, de 60 a $65 el barril, nos fuimos a 75 en 1 o 2 días, y después volvió a bajar. ¿Bien? O sea, como que de golpe, todo esto que parecía que iba para largo o con mucho ruido, el petróleo se calmó. Los granos, por ahí el trigo y la soja, por el aceite de soja también subió. Después, a la otra semana, cuando terminó esto, se calmó. Pero lo que nos dejó por ahí medio negativo es que el precio de la urea sigue, o sea, se fue para arriba. De $500, 500 y pico. Sí. Subió entre 60 y 90 dólares. Subió entre 60 y 90 dólares. Cuarto día, el tercer día que empezó el conflicto. Sí. Y ahora, post cese del fuego, va depurando, pero recién 15 dólares. Bien. Recorrido, digamos. ¿Cuánto está hoy la urea en Puerto? En Puerto. Puerto más o menos de 600 dólares. Bueno. La urea en Puerto, $600. La teníamos antes en 520 dólares. La paridad de importación está en torno a los 530, 540 dólares. O sea que hay mucho de esto de que por ahí subieron los precios, terminaron la guerra. Irán es el cuarto o tercer exportador de urea, y si cerraba el estrecho ese de Hormuz es donde iba a haber lío. Pero todavía hay mucho de eso que creo que también, si no pasa nada, tendría que depurar y volver a valores de 530, 540 dólares, ¿no? Que es lo que nos da esos 533 de paridad de importación. En general, cuando hablas con las empresas, para lo que es la fina ya estaba todo comprado, ¿no? Pero para la gruesa se compró muy poco o nada, ¿no? El ritmo, como se viene comprando, es paso a paso, ¿no? Vienen comprando lo que se va necesitando, y la metodología, la que más suena,
es el canje, ¿no? Porque las tasas en dólares, por ahí si no es deuda comercial, o sea, mediante un forward, un compromiso, perdón, eh, ah, las tasas están caras, del 8, 9, 10% en dólares, corregime Patricia, Pero sí, ya hay algo. contra una deuda comercial del 0,5, que es lógico, es la tasa histórica, y en lo que es pesos, por ahí estamos un poquito temerosos de tomar alguna tasa en pesos que están en el 20 y pico, 30 y pico por ciento, con una tasa de evaluación que no sabemos. O sea, está en el orden del 20 y algo por ciento, creo que lo tengo ahí adelante, pero con un tipo de cambio que por ahora está en niveles de 1200, casi 1190. No fue a buscar la banda inferior, que fue otro tema, ahora que vamos a charlar. Eh, con lo cual, de vuelta, creo que hoy la metodología es el canje, puede ser la deuda comercial, porque cuando mirás las relaciones insumo-producto, y en el caso del fósforo lo mismo subió, acá por ahí, por algunas cuestiones más de que China va a exportar menos, ya cosas más puntuales, estamos en un momento de demanda. El fósforo también subió en estos últimos días y las relaciones insumo-producto se me destruyeron, básicamente, con los fertilizantes que en urea, lo que veníamos viendo, estábamos dentro del promedio con en el caso de la soja, estábamos favorables con el trigo, con el fósforo era donde todo estaba un poquito peor, pero en algunos casos, como era el maíz, estábamos favorables, el girasol lo mismo. Bueno, con esta suba del fósforo y la suba de la urea, las relaciones insumo-producto empeoraron, ¿no? Entonces ahí es donde decimos, bueno, eh, pensaba hacer canje capaz que ahora tomo deuda al 0,5 esperando una mejora del precio de los granos, ¿no? Apostando a que pueda haber una mejora de los granos hacia adelante. ¿Bien? Y si no, bueno, convalida esto, que todavía el maíz en algunos casos está dentro de ahí un poquito por encima del promedio. Pero el maíz también, el maíz en estos últimos días vino bajando, $170, 165. Lo teníamos, estuvimos en $200 el maíz, el julio estuvo en 190 y ahora ha ido a la baja. Por el novillo creo que las relaciones insumo-producto son las que están favorables. Después con los granos lo único que es favorable está el glifosato y la tracil, que son estos circulitos azules. Después el resto, las relaciones en de los últimos 3 años están negativas, desfavorables. ¿Y cuál es la expectativa, al menos de corto plazo, para los granos? ¿No? Porque cuando pasó todo esto de la urea, en el equipo ahí de AZ, con todo esto decíamos, che, compren ya la urea, compren todo, que si digamos, no vemos que esto tiene a la baja y los granos van a perder poder de compra. Fue en plena guerra, yo ahí digo, bueno, pará, no hay que ser tan apocalíptico. Primero hay que ver, hay mucho de esto que es miedo, el tema de la urea o oportunidad también para el que vende. Porque, de vuelta, la paridad de importación, estamos hablando de 530, 540 y se estaba en $600 puerto, o sea, hay un sobreprecio grande, que obviamente también es riesgo, volatilidad, porque que lo compra, pues no sabes qué va a terminar pasando con el precio, por ahí pues baja. Bueno, eh, y que los precios de los granos van a perder poder de compra ahora de corto y por esta cuestión de las retenciones más que nada, ¿no? En la soja, en el maíz y en el girasol. La fina no, la fina va a seguir con estos 9,5% teóricamente hasta marzo. ¿Y qué hay de todo esto de los derechos de exportación? Bueno, la soja que hasta ayer estaba al 26%, hoy ya pasa al 33%. La soja que sale acá por Quequén, ¿no? Ya las fábricas que están en Rosario, que mayormente exportan harina y aceite, del 24,5% que tenían pasan al 31%, ¿no?
Y el maíz, que tenía un 9,5%, hoy ya de vuelta está en el 12%. Trigo y cebada queda igual y el girasol del 5,5 pasa al 7%. ¿No? Esos son los cambios que va a haber a partir de hoy. Y el impacto en el precio de los granos, cuando uno hace las cuentas, y algunos preguntaban, che, ¿y ya está reflejado esto en el precio? Y la verdad que no estaba reflejado en el precio. Bueno, cuando uno mira el precio el FAS teórico de la exportación de grano acá en Quequén, te da $277, 275, por ahí estaba. Y el mercado está en 325, que son aproximadamente 270 y pico de dólares. Ahora, dependiendo un poco del tipo de cambio, ayer subió a 1196, pero estaba ahí, ¿no? 275 la semana pasada para un tipo de cambio menor, y era lo mismo de lo que se estaban pagando la exportación. Pero bueno, también compró con algo de margen. Ahora, las fábricas en Rosario están pagando prácticamente lo mismo que acá en Quequén, por ahí 327, un 330 en el mejor de los casos. Y ya están comprando, o por lo menos compraban con un margen de arriba de $10 respecto de ese fast teórico. O sea, al productor no le estaban trasladando un precio que debería estar en 337.000 pesos, por ejemplo. Compran con margen. Que lo hacen, lo suelen hacer todos los años. Te pagan, te dan un descuento, digamos, no te pagan lo que debería pagarte en cosecha por presión de cosecha y después en el segundo semestre te salen a pagar un premio, me lo tenía por acá. Línea cero es el FAS teórico y promedio de la campaña 2013 al 2020 vemos que históricamente hay un descuento, ¿no? en cosecha, en los meses de cosecha y después a partir de julio, agosto en adelante hay un premio. Pero esto es Rosario. Acá lo que pasa a partir de agosto, septiembre es que nos desprendemos de eso porque no tenemos logística en Quequén, ¿no? Lo menciono porque también hubo algunas condiciones a fijar por Rosario que parecían interesantes ahora, que ahora vamos a mencionar. Esta fue la campaña pasada, la 23-24, donde prácticamente hubo un premio enorme todo el año, y ustedes me van a preguntar por qué, a qué se debe ese premio. Y ese premio se debe al dólar blend que tuvimos el año pasado y este año también. El año pasado no tenía tanta mercadería. No, sí hubo una campaña, tuvimos 50 millones de toneladas, 49. Sí, fue buena la campaña pasada. La anterior fue la mala, pero la 22-23, que no está ahí. La 22-23 la saqué, dejé la 21-22, y también tuvimos premio. En septiembre fue el dólar masa, el primer dólar soja, por eso el descuento, pero por tipo de cambio, una locura, y ahí se vendió muchísima soja. Pero bueno, lo que les quiero decir es, suele haber descuentos en cosecha y después en post cosecha te suelen pagar un premio en Rosario. Volviendo a esto, el maíz tiene un FAS teórico de $165 y veníamos viendo un precio del maíz de 170 y ya prácticamente nos estamos acoplando a esos 165. Ya el premio ese que tenía el maíz empieza a desaparecer. El trigo con un descuento de $11 se va a forrajera en paridad con un leve premio. 178 es el FAS teórico, 182 me da ese precio del mercado. Y el girasol sigue con ese descuento de $30 más o menos por ahí. Vete con el esquema anterior de ayer. En el esquema actual, a partir de hoy, y hay que ver cómo reacciona el mercado, la madre de todas las preguntas, qué va a pasar el 1 de julio con el precio de los granos, porque la soja debería valer $250 acá en Quequén, y en Rosario la soja debería valer 256 con las retenciones nuevas, el 33%. Y ahí sí que la soja tiene un premio, si se mantienen estos valores, de $22, $15, que es donde no lo vemos. ¿Bien? Y el maíz de 165 cae a 161, con lo cual incluso todavía podemos ver alguna caída adicional en maíz. ¿Qué va a pasar con el precio de la soja?
vamos a saberlo hoy o en estos días. Uno presupone que puede haber una caída. Ahora, también lo que sabemos es que los exportadores anotaron muchas ventas, ¿no? Anotaron muchas. Creo que en soja ayer había como más de 7 millones de toneladas de poroto anotado, de grano, y tenían compradas 5. Es decir, que capaz que estos precios pueden continuar un tiempo más porque tienen que hacerse de mercadería. Y también la realidad es que esto está el 18 de junio, mañana sale el último dato, pero el último dato que hay es al 18 de junio, y desde el 18 de junio a un mes para atrás, lo que más se vendió fue soja, 8 millones de toneladas de soja. Y créanme que del 18 de junio a ayer se vendió muchísima soja más también, ¿no? De hecho, el viernes se vendió mucha soja y me llamó la atención también que estaban todos pagando 3.25, desde acá hasta Rosario. 3.25. Ahora, ¿cómo puede ser? No estoy diciendo, digamos, pero con la cantidad de ventas de soja que hubo, la soja tendría que haberse hecho pelota. Y siguieron pagando 3.25. Yo digo, debe haber habido alguna conversación entre el gobierno y el sector exportador de, che, no me mates el precio, porque también el gobierno un poco generó este tema. O sea, ¿qué iba a hacer el productor sabiendo que el 1 de julio iban a volver los derechos de exportación actuales? Iba a vender. ¿Y el exportador qué hace? Y sabe que el productor le va a vender, entonces se queda tranquilo esperando y pagando descuentos. Se la dio servida un poco a los exportadores con esto que pasó. Bien, entonces, bueno, para que no caiga tanto el precio, me imagino, no estoy afirmando nada, digo, porque si no, el 3.25 no debería haber estado el viernes. O ayer, no sé cuánto estuvo ayer también, 3.25. 3.25. La bajaron en dólares. Tal cual. Así que bueno, se vendió mucha soja el 18, que es el último dato que hay disponible, que representan de la campaña 24-25 16,5 millones de toneladas vendidas con precio, ¿no? Miramos esta misma fecha de campañas anteriores, estamos mucho más vendidos. Y no es porque el precio gustó. Sí, ahora subí un poquito estos días, pero cuando se quita esa mercadería, no me baja. $100, como comprador va a quedar funcionado. Por eso Vos me decís que el dólar debería bajar cuando se liquide, cuando entre toda esta mercadería. Una grava, pelea. Eso se vendió hasta el 18 de julio. Y tenés 15 días más de venta fuerte, muy fuerte. Todo eso va a entrar en julio. Y medio como que debería estar entrando ahora. Y que fue entrando, ¿no? Fue entrando, va a entrar y llama la atención, un poco también es eso lo que, digamos, se vendió más soja que años anteriores, se vendieron más maíz, se vendió más trigo, digamos, se vendió más de todo. Tenemos que pagar mucho más granos ahora que años anteriores por los costos en dólares, está claro. No se vendió soja porque nos gustaba el precio. Se vendió soja por las dudas. Por miedo. ¿Y en qué porcentaje? Y bueno, yo en los grupos y en los clientes que tengo, y también vendimos un 20, un 30% por sí. Porque en realidad la soja, o en algunos casos toda la soja, se vendió, y más puntualmente acá en el sur, donde decís, che, ahora tengo logística acá en Quequén, y aprovecho y me saco la soja de encima, porque después si no tengo que ir a fletearlo a Rosario, con lo cual implica otros 20 y pico de dólares más, además de las retenciones. Porque la soja históricamente la ponemos en el segundo semestre. Ahora, el tipo de cambio, cuando mirás las 1.180 y ayer cerró, esto estaba al viernes, 1.196, subió. O sea, raro que cuando están entrando todos los dólares el tipo de cambio suba, ¿no? En pleno ingreso de dólares. No quiero decir que el tipo de cambio se va a disparar, creo que el gobierno no va a dejar que el tipo de cambio se dispare. ¿Tiene herramientas para mantener el tipo de cambio? Sí, tiene herramientas para mantener el tipo de cambio bajo. Pero lo que digo es que va a haber volatilidad de tipo de cambio, ¿no? Y cuando digo eso es, bueno, por ahí es conveniente en algunos casos cuando toque la cerca de los 1.200 o como ayer, sí, ayer el tipo de cambio 1.196 y por ahí vender. Y por el otro lado,
hacer algo en dólares, porque también estaba la venta de soja, que la vieron todos, seguramente agosto 2.80, ¿no? O algo más diferido también hubo. Y bueno, capaz que lo hago en dólares. ¿Por qué? Y porque el tipo de cambio está con mucha volatilidad. No estamos acostumbrados a esta volatilidad del tipo de cambio. Generalmente éramos tipo de cambio estable, de golpe, pum, saltaba y bueno, ahí se devaluaba. Pero ahora hay volatilidad del tipo de cambio. Es decir, que hay movimientos. Que lo mismo, decir, che, bueno, hacíamos carry trade. Bueno, hago carry trade, pero justo vendí el piso del tipo de cambio. Al otro día el tipo de cambio subió y me comió el carry trade del mes o de los 2 meses. Por eso, en las estrategias que estábamos tomando en estos últimos días con algunas empresas fue un mix. ¿No? Pensemos que estábamos unos días antes, che, ¿qué hacemos con la soja con esta inminente suba de los derechos de exportación? Eh, Acá era un poco más claro que había que vender por el tema después decía Rosario. Ya en Rosario la cuestión, o empresas que están afluentes a Rosario, un poco más compleja porque habíamos vendido todo el maíz, se estaba vendiendo algo de trigo y las hojas las ponemos en el segundo semestre, fin de año. No estábamos para venderla ahora. Bueno, algo se vendió, ¿no? Y en esas estrategias que tomamos fue medio un mix, ¿no? Hacer algo en pesos para lo que es corto plazo. Por ahí me dice, che, lo vendo y lo pongo a tasa, hago un plazo fijo, eso es un carry trade, hago un plazo fijo, compro un fondo común de inversión que me rinda un 30%, lo que fuera. Y otro mix que lo dejo en dólares, hago un forward en dólares, ¿no? Que estaba el 2.80 agosto, en algún momento estuvo el 2.90 septiembre, tuvo buen precio, a hoy, ¿no? Con la caída de hoy. ¿Por qué? Y bueno, porque por ahí cuando suba el tipo de cambio en alguno de estos y lo tengo que liquidar, le pongo el tipo de cambio a un 2.90. ¿No? Entonces digo eso de un mix entre pesos y dólares eh, que se puede llegar a hacer. Hay que verlo de vuelta. Esto va a arrancar en un rato. A ver. Estimo que como vendieron mucho los exportadores, tienen que salir original esa mercadería. ¿Bien? Entraron el mes pasado 3.000 millones de dólares y bueno, el mes de mayo, junio se espera que ese número sea bastante más superior con todas las liquidaciones que hubo por parte del campo. ¿Qué puede pasar? Y acá sí esto es futurología, pero bueno, de comentarios también uno puede, porque probablemente en julio, agosto, o sea, si no siguen estos precios, el productor no venda soja. O sea, ya vendió más de la cuenta hasta ayer. Si no pasa nada, los precios se derrumban en julio, agosto, no va a haber muy pocas ventas de soja. Esa también es la otra. Y el gobierno necesita siempre dólares, más ahora, ¿no? Incluso en estos meses ya empieza a caer la liquidación del campo y es donde tenés que pagar el gas que estamos consumiendo ahora. Y suelen tener déficit comercial, déficit en la balanza de Expo-Import. Por eso es que uno dice, bueno, algo deberían hacer. Ahora, en unos días es la rural y se especula con que Milei hable o diga algo en la Expo, sí, en la rural, perdón. ¿Y qué puede decir? Y bueno, subió los derechos de exportación porque fue una medida tomada en emergencia. Los derechos de exportación hay que modificarlos en el Congreso. Yo hice un decreto por la seca. Pero voy a mandar al Congreso un proyecto de ley para bajar los derechos de exportación. Uno presupone que puede llegar a pasar eso en la rural. Y bueno, ahí hay que ver qué termina después pasando, sí, porque ahora la oposición también está con este tema de que quiere bajar los derechos de exportación. Nunca se preocuparon, no se preocuparon porque claramente quieren romper el equilibrio fiscal. No estoy defendiendo a ninguno del otro, pero todo lo que sea romper el equilibrio fiscal, bajar impuestos ahora implica ahora que van a tener una aprobación. Entonces, capaz que puede llegar a una aprobación, hay que ver en qué nivel puede llegar a modificarse. Y si lo modifican, no sé. Eh, Son especulaciones. ¿Por qué? Y porque probablemente el campo, después de ahora a partir de julio, liquide muy poquita soja. Porque con estos precios, ni me gasto en venderla. Tomo un crédito en dólares y paso para adelante la soja. Así que bueno, eso es lo que estuvo pasando y las implicancias que tienen
la vuelta del 33% a soja y el 31% a los subproductos. Estamos hablando de 15, 20 dólares de diferencia. No es menor esa diferencia con los derechos de exportación en los niveles que teníamos antes. Estamos hasta acá. Todo lo que pasó y una de las cosas que podrían llegar a pasar de acá adelante. Bien, ya si nos metemos en cada uno de los cultivos, soja a nivel internacional, esto lo mostré hace un ratito, precio de la soja en esa tendencia a la baja, y en estas últimas semanas la soja empezó a un mercado más lateral. Tuvimos una suba que amagó con llegar a estos precios máximos, que fue cuando cayó la guerra, el precio del petróleo subió, el precio del aceite de soja, el poroto volvió a estos máximos, pero después de ahí volvió a caer. Estamos tratando de salir de todo ese canal bajista desde el 2022, ¿no? Y ya la soja está en este rango de precios prácticamente hace un año. Por eso digo, nos comimos todas las malas noticias y en ese proceso el dólar se fue devaluando, lo cual es favorable para la soja. Falta un detonante, falta un factor de oferta y demanda. La macro empieza a jugarnos a favor para los granos, pero falta un factor de oferta y demanda que haga que el precio de la soja empiece a subir. Y cuando miramos, los fondos especulativos están levemente comprados, no están vendidos, ¿no? Esta fue la campaña 24-25, este es el escenario del cual venimos, en donde Brasil tuvo 169, 170 millones de toneladas, la campaña pasada había tenido 150, y Argentina también 49 millones de toneladas, con lo cual fue una muy buena producción la 24-25. Estamos viendo todavía el ingreso de la soja de acá a Argentina. Estamos en un momento pesado de Sudamérica en soja. De hecho, uno miraba y decía, che, la soja sube en el mercado internacional y acá en Argentina estábamos vendiendo soja porque se nos venían las retenciones de vuelta. Y tiene impacto en el mercado internacional porque el exportador que ustedes les compran se da vuelta y vende en el mercado internacional para cubrirse. Entonces, es más oferta en el mercado internacional la soja que se vendía en Argentina. Entonces, también en poco tiempo les generó mucha oferta. De acá venimos, ¿no? Y dice, bueno, para adelante, ¿qué cosas hay? Y para adelante hoy el mercado está mirando, además de la entrada de la cosecha de Sudamérica, está mirando ya la campaña 18, la 25-26 de Estados Unidos. ¿Bien? Este es el balance de oferta y demanda de Estados Unidos, que ayer tuvimos novedades en cuanto al área, bajó un poquito. La campaña 24-25, la anterior, se terminó con 9 millones de toneladas de stock final, un poco más, y una relación stock-demanda muy baja del 8%. Pero claro, Sudamérica venía abasteciendo. Para la campaña siguiente, esta que están terminando de sembrar ahora en Estados Unidos, de 35 millones de hectáreas cosechables pasarían a 33,4. Caen, se siembra menos soja. ¿Por qué? Porque la soja no es negocio en Estados Unidos. También da márgenes feos y se sembró más maíz. Con esa caída de área y un rinde récord que ponen de tendencia, históricamente el USDA pone un rinde de tendencia, ¿no? Y siempre es récord, pero nunca lo tuvieron a este rinde. El máximo fue 3,48, creo que fue. Acá este está mal, 3,40 y pico. Con ese rinde que está poniendo el USDA, la producción cae a 118 millones de toneladas de producción. Y la demanda está estimada en 120 millones de toneladas. En el medio tuvimos una noticia positiva que Estados Unidos en principio aumentaría la molienda o sea, el consumo de biocombustibles en la mezcla y que eso debería tener impacto en la molienda de soja. Este escenario termina con 7 y pico millones de toneladas de stock y una relación stock-consumo muy ajustada. Esto sería explosivo, ¿no?
¿Qué va a terminar? ¿Qué puede llegar a pasar? Primero hay que ver si tienen este rinde récord. Eso cuando se. Y próximo mes y medio, dos. La campaña pasada, que fue muy buena productivamente, tuvieron 3.41, ¿no? Con 3.41 caes más todavía. El mínimo el cambio, pero en producción te vas a 114. ¿Qué va a terminar pasando? Y bueno, que por ahí exporten menos. Y que lo otro lo termine exportando Brasil y Argentina, que tuvieron una buena producción. Pero bueno, está este escenario muy ajustado en Estados Unidos, que es lo que estoy esperando, que en algún momento la soja empiece a salir de este mercado lateral que ya está hace un año y de esa tendencia a la baja que venimos de 3 y que empiece una recuperación alcista. Por ahí lo que podemos llegar a ver es que la soja en el mercado internacional suba y acá prácticamente no mueva mucho, porque venimos de mucha oferta. Y después vamos a tener que esperar el mercado climático nuestro para que ver si hay una suba. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Más allá bueno, esta es la evolución de los cultivos, la condición buena y excelente está en el 66%, una buena condición por ahora de los cultivos, falta mucho. Lo que quiero decir es, sacando de lado el impacto que podemos llegar a ver hoy en soja por este tema de las retenciones, yo creo que la soja, como el resto de los granos, más o menos, ya estamos en valores bajos, ¿no? Por eso uno decía, bueno, vendo algo acá y me compro algún call en noviembre como estrategia, no sé, vendí soja a septiembre a 2.90, vendo soja a 2.80 agosto, si quiero participar de una suba, si se llega a dar en noviembre, y por ahí compro algún call sobre noviembre, o también puedo comprar soja mayo 26 en el término, y me sigo quedando con soja, esperando una volatilidad. Algunas de estas estrategias se fueron haciendo, ¿no? Vendíamos soja en el disponible y recomprábamos soja en el término. ¿Por qué? Y porque tengo alquileres que están valuados en soja, entonces no me quiero desprender de la soja. Pasa acá. Si tengo alquileres en soja por ahí que vencen con la posición futura o lo que fuere, o acá en noviembre, y tengo que quedar abierto a una posible suba, porque si llega a subir la soja y yo ya la vendí, vamos, me quedo descalzado. Entonces, una de las posibilidades era, bueno, vendo la soja ahora y me recompro la soja en el término a 280 y pico de dólares. En papelitos. Pero si sube la soja de la campaña nueva, que sobre esta es la que por ahí es más expectativa también de quita de retenciones, a mayo 26. Bueno, esa soja por ahí, ante un eventual anuncio, podría subir. Y si quiero, de vuelta, quiero vender la soja porque no me quiero ir a Rosario, porque por el flete y ahora por si bajan las retenciones, bueno, vendo ahora la soja y me recompro el contrato en el término. Y ahí Dani, estaba Rosario -5. Rosario -5. Está buena la condición Rosario -5. A fijar hasta el 30 de diciembre. Bueno, no es poco. No es poco. Con lo cual también es otra estrategia que empieza a aparecer ahora. Esto estaba mucho más amplia, o no había. -15, -10, si había. Bueno, ahora empieza a aparecer ese Rosario -5, me parece que está bueno, porque de vuelta vas a Quequén y te quedas abierto a fijar por pisar Rosario hasta fin de año. Esa condición me parece buena, para hacer algo. Y de vuelta es como todo, es un mix acá. O sea, por ahí vendí algo en pesos, lo puse a tasa. Por ahí vendí algo en dólares a especificar más adelante. Y por ahí algo a fijar por pisar Rosario. O sea, es un poco de todo en esto. ¿Por qué me quedo todo Rosario? Bueno, porque acá después de agosto, septiembre ya no viene en barco, se tengo que ir a Rosario y más flete. Por eso. Ese es el panorama para soja. Y llama la atención un poco esto que los precios, de vuelta, hay que ver hoy cómo arranca y demás.
pero si llega a bajar mucho el precio, yo me imagino que ahí no va a haber nada de oferta. Ahora tampoco les aseguro que la soja va a volver a 2,80 el disponible, capaz que cae a 2,70, 2,65 y tiene un fast teórico de 2,50. Por eso se vendió mucho. ¿Ven? Eh, Ese es el panorama para soja. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Se vendió soja, ¿no, Dani? Muchísimo. ¿Y qué se hizo? No, por opinar precio disponible. Algunos tomaron sabor de septiembre, porque se van a la mayoría. La mayoría disponible. Bien. ¿Y de esta condición se hizo algo, no? ¿De qué? De afijar -5. No, no, porque yo estaba trabajando, yo no trabajaba de acá, estaba buscándolo, porque se podía conseguir. Pero hoy si sale o no. Ah. Si sale o no. Hay logística, o sea, hay barcos. Hay barcos, por eso están armando estas. Bueno, que mucha compra, ya la logística no se entiende, la mayoría de los sentidos pago, digamos, ser el 25, todo eso. Sí. Todo. Agosto ya va a septiembre. 2,85. Ah, no, 3.25 Ah. se compago. Sí. Y pica en agosto. Ah, pero está bien. Pago ahora, pero ustedes lo entregan allá adelante. Está bien. Bien. ¿Estamos con soja? De vuelta, vamos a ver cómo arranca el mercado hoy o que en estos próximos días. ¿Puede bajar? Sí, puede bajar porque la diferencia es grande. Bien, tema maíz. ¿Precios dónde estamos? Tuvimos esa suba a partir de septiembre del año pasado. Nos llevó a los $200 en el mercado internacional. Y a partir de, creo que fue en mayo más o menos, el maíz empieza una corrección. Mayo, junio. Y ahora entrando julio, estamos en torno a lo que es la posición julio, $170. Cuando en el mercado internacional la posición julio está un poquito más abajo. Bien. Más allá de los fundamentos que ahora voy a hablar, hay que entender dónde estamos. Y esto lo muestro y quiero que lo aprendan, creo que lo saben ya. Precio promedio de los últimos 5 años, julio-agosto, los precios del maíz bajan. Por eso insistí tanto con los $190 en su momento para lo que es la posición julio. Porque en julio históricamente el maíz tiende a la baja por el ingreso de la cosecha del maíz tardío acá, que viene siendo una mayor proporción. Y este año, por lo pronto, a ver si lo tengo por acá, Brasil va a tener una campaña con 128 millones de toneladas de maíz total, un poquito más de lo que estimaban el mes pasado y bastante más de la producción que tuvieron la campaña pasada, que fue de 115. Y Brasil arranca a cosechar ahora y exporta a partir de julio a agosto. Y lo que termina pasando es esto, te termina toda esta oferta de Brasil más la oferta de Argentina, los precios FOB, precios de exportación, caen y Argentina tiene que bajarlos un poquito más porque está un poco más lejos que Brasil de los destinos por flete, entonces tiene que bajar el precio para ser competitivo contra Brasil. ¿Bien? Ahí estamos, los precios bajaron, el mercado te está mostrando un pase positivo para adelante. Por acá. 170 julio, 179, 180 estaba diciembre. Tenés un diferencial de precio. Por lo menos el mercado te está mostrando que a fin de año el maíz va a valer un poco más. ¿No? Entonces, hoy la realidad que no sé si vendo maíz ya. Veníamos vendiendo maíz, vendimos mucho el maíz disponible. El de la campaña pasada se vendió en 200, ahí por suerte se compraron muchos insumos también, con el maíz en 200. Algo de maíz se vendió en 190, 180 para la posición julio, hoy en 170 y un poquito menos, 165. Y la realidad es que si puedo pasarlo para fin de año, lo espero.
Si tengo que compromiso y no tengo otra cosa que vender, bueno, no te queda otra, vendelo. Pero estamos en esos meses donde el maíz tiende a la baja. Y encima, como bajaron área en el maíz, en soja en Estados Unidos, el farmer aumentó de 33,5 a 35 millones de hectáreas, 35,1 área cosechable para la campaña 25-26. Y van a tener en principio cerca de 400 millones de toneladas de maíz si tienen un rinde de 11,36 toneladas hectárea promedio país. Cosa que parece muy optimista. 11.25, este me quedó mal acá, acá tenía que haber puesto 11.25, fue el rinde de la campaña pasada, que fue el rinde máximo, pero el rinde promedio de los últimos 5 años fue 11.000 kilos, es altísimo promedio país, y con esta estructura de demanda recuperan stocks, de 35 pasarían a 41, salvo en un escenario donde tengan un rinde promedio, es donde vemos que ahí puede pasar algo. ¿Cómo viene ese maíz? Y viene bien, viene como la campaña pasada, al menos por ahora, ¿no? ¿Falta? Sí. En términos de humedad, no hay grandes problemas, pero bueno, esas semanas de calor también pueden afectar la polinización o alguna olita de calor puede generar algo de ruido, lo cual puede pasar, todavía falta. Estemos atentos a eso, los fondos especulativos en maíz están del lado vendedor, ¿no? Pueden aumentar la venta, sí, de hecho creo que el maíz puede bajar un poco más de acá a los próximos días, afuera, y que acá también. Y después queda Estados Unidos, bueno, y después Europa y Ucrania. Europa estaba re complicada de humedad y encima también dan pocas lluvias y altas temperaturas. Y produce la Unión Europea 60 millones de toneladas. ¿Bien? Importa 20. Con lo cual, bueno, no es menor que si hay una falla productiva en la Unión Europea, tengan que aumentar importaciones. Y lo mismo, no sé si estaba por acá, Ucrania también estaba seco y daban pocas lluvias y también temperaturas por encima de lo normal. Esta zona es la que está complicada. Y esta zona es la que también tiene girasol, para tener en cuenta. Y digo, la película falta, estamos donde en algún momento pensamos que íbamos a estar, decíamos, che, julio el maíz baja, bueno, el maíz bajó y está bajando. ¿Bien? Por eso vendimos lo que había que vender, si es que se vendió, a 180, 190 estuvo mucho tiempo, el maíz, no por acá. Hubo oportunidades, recontra que hubo oportunidades, no, no tengo por acá. Perdón, ¿eh? ¿Dónde lo puse? Acá está. Maíz julio. Magba 190 estuvo desde febrero hasta abril. Ahí tuvimos el maíz en 190. Después, bueno, bajó. Ahí es donde el mercado siempre da oportunidades. La campaña pasada, por suerte tuvimos kilos en general. En enero pensamos que íbamos a tener nada y después terminó acomodándose un poco todo. Y bueno, hubo rendimientos de maíz de todo. Bueno, no tan bueno. El girasol anduvo bien, mayormente. Hubo una zona así golpeada. La soja en general también. Y la fina, bueno, bien. Ahora, eso fue en rinde. En precio, que es por ahí lo que nos toca a nosotros, o a mí, anduvimos muy bien el maíz en precio. En girasol estuvimos espectacular. En soja, ni feo. Ahora vendimos porque iba a ser peor. Y la fina que no termina de levantar. Pero en ese combo, si aprovechamos esas oportunidades que el mercado nos da, probablemente el resultado global sea positivo. A eso es donde voy, insisto siempre con esto de hacer alguna venta de, che, vendo. Bueno, ahora, ¿para qué vendo?
Si después no, o no podía comprar, ahora se puede vender y te das vuelta y comprar dólares, porque decís, che, no, si vendo y después no sé qué hacer con la plata. Y era el problema que veníamos teniendo. No vendo, no hago forward porque después, bueno, ahora se puede comprar dólares. Te quedas con un maíz de 190 y son 190 dólares el billete. Entonces, el mercado da oportunidades. A veces están claras, hay que aprovecharlas en un porcentaje. Me decís, che, ¿cuánto maíz vendimos de la campaña? Y vendí un 50% a 190. Listo. Fue claro, o sea, las empresas que más tomo decisiones vendimos bastante maíz a 190. Porque y lo hicimos el margen, estaba a 20% de renta en dólares. No le ocurre. ¿Cómo nos vamos a tomar una posición sobre eso? Si tenemos que vender maíz. Después la otra, el comentario era, che, por ahí lo vendo a un consumo más cerca, mira que el punto está caro, el flete está caro, después voy viendo. Bueno, pero todo el maíz lo va a vender a un consumo o una parte. Y capaz que una parte. Entonces, ¿estas oportunidades van a seguir estando? Obvio que van a seguir estando. Nosotros tenemos por ahí internamente decir, che, bueno, aprovecho. Y acá nos juntamos todos los meses a tomar este tipo de decisiones. En Girasol lo mismo, en Girasol 400 dólares, 360, 370. Ahí por ahí no te animabas tanto porque no sabíamos cuánto iba a ser la cosecha, pero también un 50, 60%, 400 dólares de común. Y Girasol se hizo. Girasol se aprovechó, Pero era clarito, estaba todo horrible y Girasol estaba bueno. Y bueno, vamos con el Girasol. Este es el panorama para maíz. Falta todo el hemisferio norte entrando en esos meses de estacionalidad de baja. Por el contrario, si tengo que comprar maíz, soy una empresa que necesita maíz, diría que en estos próximos semanas compre. Porque también ahí hay otra. La ganadería hoy viene bien y por ahí muchos también están guardando el maíz. No todo, pero una parte para eso. Bien. Entonces también ahí donde creemos que en algún momento, fin de año, principio de año que viene, el maíz puede volver a retomar mejores valores de los que tenemos ahora. Y bueno, probablemente también podamos ver algún anuncio de baja de derechos de exportación. Ese es el panorama para maíz de corto plazo. Y bueno, viendo también qué pasa en Europa y en Ucrania, que eso es donde por ahí no están todo bien. Y cuando uno mira como positivo para el maíz, pensando en los stocks finales de la campaña esta 25-26, en estos principales países exportadores, sacando de lado Estados Unidos, esos stocks van a seguir bajos. Por eso de vuelta, repito, estacionalmente estamos en un mes de bajas, meses de bajas, hay probabilidades de ver esa recuperación a fin de año, sí. Bien. ¿En cuánto quedaría el maíz ahora, hoy? 160 dólares, 160. era 5, puede mover, pero 5, 6 dólares. 4 o 5 dólares. 160. Estaba en 165 el fast teórico, te bajaría 160 dólares. Sí. Y la cosecha a nivel país está en un 50% aproximadamente. Ahora empieza a entrar todo el otro 50%. Sí. Y acá los exportadores, con esto de que subían los derechos de exportación, de junio era. Principio de junio tenían vendidas DJB 11 millones de toneladas. Ayer ese número era casi 21 millones de toneladas. Los exportadores declararon un montón de ventas al exterior en estos últimos días. Y hoy les diría que tienen más necesidad de compra que lo que tienen, o sea, tienen más necesidad de compra porque vendieron mucho. Eso es lo que también puede sostener un poco el precio del maíz ahora, en este momento. Y eso que para que julio. Todo el año. Todo el año. Todo el año. Ahora creo que lo tengo al final, los embarques lo tengo medio al final, a ver si. No. Ahora después lo vemos. Lo tenía puesto en cebada. Bien. Y maíz de la campaña nueva, el abril estaba en 176 dólares, 175 y el julio en 170. Campaña nueva, maíz.
Lo muestro porque estábamos haciendo los márgenes para la campaña nueva en 180 julio. Con 180 el número daba bien, hoy ese número es 170 barra 175 puede llegar a ver en algún momento porque siempre que Ken suele estar 3, 5 dólares arriba de Rosario para esa posición. Hoy no sé si ven de vuelta, estoy en julio, en el peor mes, por ahí es para este maíz de la campaña nueva, el 170 julio, por ahí es para empezar a posicionarse a fin de año, a principio del año que viene. Hoy no lo haría, Pero con ese número positivo, ahí, digo, ahí. ahí. Con 180 daba positivo, con 170 luego lo oculté, tenía un margen por ahí dando vuelta. Creo que ponerle con 180 daba un poco más de 10% de renta en dólares. Por ahí. Dependiendo de un montón de cosas, pero entre eso y el girasol, por lo menos la expectativa de girasol eran los dos cultivos positivos para la campaña nueva. Eso no tiene precio más. Girasol no. No. Se escuchó Leico allá 340 más 30. Por ahí. Es lo único que escuché. Pero bueno, si tuviéramos esos valores de 340, ponerle por común, y está ahí, medio rayero también. Tenía que agregarle una bonificación para que sea positivo. Eso en cuanto a maíz. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo creo que en este contexto que estamos es muy importante saber el precio y el dolor que siempre hablaba, cuando se ganando plata o comiendo gato, para esos precios de oportunidad que pueden llegar a salir, luego digo, bueno, ¿para qué precio? Yo sobre ese precio me estoy ganando de tu rentabilidad o algo, tener claro eso. Sí. Y te va a generar disparadores de venta. Forward. Bien. Tema girasol. Precio de los aceites en general, por lo menos el aceite de girasol acá está medio planchado, que es la línea amarilla. En el mercado internacional también, sin grandes cambios, sí subió un poco el precio de la colza. Y el aceite de soja tuvo alguna suba por este tema del petróleo, pero pues medio como que terminó corrigiendo, con lo cual no vemos grandes movimientos por ahora de los aceites, puntualmente del girasol. El mercado está hoy esperando una recuperación de la producción a nivel mundial, 56 millones de toneladas, dice el USDA en junio. La campaña pasada tuvimos 52 y la falla productiva estuvo en Rusia y en Ucrania. Son los dos grandes jugadores. El otro también en la Unión Europea. ¿Bien? Después Argentina. Por eso tuvimos subas del girasol, porque fallaron estos países en su momento la campaña pasada. ¿Y qué podemos esperar para adelante? Y bueno, se sembraron los cultivos del hemisferio norte, acá se hacen en Ucrania, en esta zona, que en los últimos 30 días tuvieron, que es esta zona de acá, Ucrania, lluvias por debajo de lo normal. ¿Bien? ¿Eso está implantado? Esto ya está implantado, sí, es un mes, más o menos. Y acá se hace el girasol en Rusia, que está, esto es Ucrania, también al lado, bueno. Y lo mismo, también hay una zona donde tuviste lluvias por debajo de lo normal, perdón, acá, y los pronósticos para adelante siguen dando lluvias por debajo de lo normal. Y en Europa un poco lo mismo, Francia, bueno, con España, Rumania, Bulgaria, Hungría, y Europa también. En los últimos 30 días y más también tuvo lluvias por debajo de lo normal, temperaturas por encima de lo normal, y los pronósticos te siguen mostrando que ese patrón sigue estando. ¿No? Mira también acá Ucrania, Rusia, lo que mostré recién. Por eso digo, tanto como en girasol como en maíz de esta zona, que son importantes, no están del todo bien, con pronósticos no favorables.
Estados Unidos sí tiene pronósticos favorables, esta zona no. Bueno, esperemos a ver qué termina pasando, porque si llega a fallar esto de vuelta, tanto Rusia como Ucrania y la Unión Europea, es donde el girasol ahí de vuelta tiene esa posibilidad de Eso tener una mejora. ¿De ¿De girasol? Septiembre, octubre, por ahí. Septiembre, octubre. Esa hoy es el factor que estoy mirando para ver si el girasol de vuelta tiene una oportunidad. De corto plazo y en el disponible, lo que estamos viendo es que tuvimos una producción 24-25 de 1 millón de toneladas por encima de la campaña pasada. Tuvimos casi 5 millones de toneladas contra casi 4. Fue una muy buena campaña, de las cuales con precio cerrado tenemos 2,6 millones de toneladas se preciaron contra 1,6 el año pasado igual fecha. El productor vendió más girasol, 1 millón de toneladas más, y todavía queda bastante girasol por preciar. Es ahí donde estamos viendo el descuento de $30 más o menos respecto del FAS teórico. Yo creo que girasol, en el corto plazo, vamos a seguir viendo por ahí estos 300 más 20, 300 más 30, porque hay girasol. Se puede llegar a calentar si hay alguna noticia en el hemisferio norte, que diga, che, bueno, esto se puede seguir subiendo el aceite, entonces empiezo a pagar ahora al productor para que no me suba. Por ahora estamos en estos niveles. Y vendo ahora y capaz que espero a ver si tengo alguna novedad en girasol del hemisferio norte. Pero no lo veo empeorando mucho del 300 más 20, 300 más 30. Porque también se comió todo el ingreso de la cosecha buena, el productor vendió y sigue estando en ese nivel. ¿Queda girasol por vender? Sí. Lo que pasa es que tenía ese millón de toneladas más para el que ¿Qué pesa? El norte también va a producir más, probablemente. Y bueno, con el recuerdo de la campaña pasada también. Creo que el girasol se ganó su lugar y vamos a ir en principio de área algo parecido o más por el norte, clima mediante, ¿no? Este era un margen para la campaña nueva, le puse $340, o de estas precios de referencia, 340 más 30, que era por un valor de Leico, con 2.600 kilos y un arrendamiento de casi $350, lo que equivale a 12 quintales de soja. Este modelo, discutible 100%, porque un modelo me dice, pero el arrendamiento está mal, puede ser 2.600 kilos. Bueno, este modelo te deja un margen bruto de $466, un margen neto de 122, ya descontado el arrendamiento, con lo cual la rentabilidad es del 17%. Todavía no hay mucho de esto, pero puede empezar a aparecer más. Es como para tener una referencia. Fíjate azul. Conclusión de girasol. Los precios disponibles difícilmente puedan bajar en el corto a la expectativa de noticia en el hemisferio norte, que es donde está hoy ese problema climático. Si llega de vuelta a tener una producción Rusia y Ucrania y Unión Europea, y donde el girasol debería empezar también a repuntar. Bien, y son los próximos 2 meses. Ahí, digo, ahí debe ser la bonificación, que supuestamente siempre. Le saqué los gastos comerciales. Ah, Le saqué los gastos comerciales. Que pagaría sí. Así que bueno, ese es el panorama para girasol. Los principales productores hoy, que es Rusia y Ucrania, están con estas lluvias por debajo de lo normal y los pronósticos para adelante siguen dando un mismo patrón. Y Unión Europea lo mismo. Y lo mismo esto con el caso del maíz. Yep. Bien. y ¿Pregunta de girasol?
Vamos. Y Daniela, ¿qué promedio hay en la comparativa de todo lo que producimos de bonificación? Y bueno, ¿En cuánto se cantidad. Ah, el primer gas, perdón. Se acaba de ver los funcionarios. Sí, no, 10, 12, más o menos, que hagan 110, 112. Se va a bajar de calidad, se va a poner bien. Bien. Vamos con los datos. Sí. Hubo de todo también, ¿no? Escuché 20 y pico. Va a depender de Por ahí el promedio sí, pero hubo. del año el tema más que extraña. Sí, las zonas pesan mucho que tienen buen aceite y como venga el año para que se lo rápido. O sea que el promedio de bonificación de lo que se vendió o de lo que entró en materia de grasa fue el Y un 12. 10-12%. Bien. Lo estoy repitiendo para los que están en la conectada. Bien. Eso en cuanto a girasol. Trigo y cebada. Piso al mercado internacional 190. En estos días el precio estaba en 190 y algo, $200 afuera. Estábamos en estos niveles y yo había puesto estos distintos niveles de resistencia a la suba afuera. Y el maíz terminó llegando a 2.26, una cuestión técnica, 2.25, 2.26, y ahí volvió a bajar. Entonces afuera. Esta fue de esos días donde había medio estallado la guerra y un poco de miedo, ¿viste? Cuando hay un problema así, genera miedo y algunos países salen a comprar algo de trigo, pero la realidad es que fue muy puntual y tiene que ver con que los fondos especulativos están empezando a desarmar esa posición vendida, ¿bien? Que tienen extremadamente vendida, que era lo que estábamos esperando para empezar a vender el trigo disponible y el trigo nuevo. La realidad es que estamos viendo un bajo impacto, al menos por ahora, de eso, ¿no? Con lo cual, esa suba del precio en el trigo que estábamos viendo, esperando, que pasa habitualmente casi todos los años, es bastante menor. ¿Bien? Al menos por ahora. Nos falta julio también, porque todavía falta ver cómo va la cosecha en el hemisferio norte, después cómo vienen los trigos de primavera, y después eventualmente cómo viene Argentina y cómo viene Australia. Por ahora la realidad es que no hay grandes noticias de alguna catástrofe productiva. ¿Tuviste problemas productivos en distintos países? Sí, pero cuando mirás la producción estimada por el USDA al 12 de junio, es un poquito por encima de la campaña pasada. Por ahí con alguna corrección después terminás en una producción similar. Bien. Entonces, veníamos con la idea de trigo disponible. Si no es mayo, junio, julio la suba, bueno, ya está. Digamos, no hay mucho más para esperar. Y para lo que es trigo nuevo, yo no sé si hoy convalido esos precios de $200 que hay ahí, 190 y pico, $200. Porque el margen es muy ajustado. Y todavía podemos ver alguna volatilidad de lo que es el trigo. O sea, estas son las campañas anteriores, tuvimos bajas acá y después tuvimos alguna mejora, octubre, noviembre, digamos. Y el promedio de los últimos 5 años, junio, julio, y después recupera un poco el precio del trigo. Con lo cual, lo que es trigo nuevo, yo esperaría. No convalido, me parece hoy estos valores bajos de precio. Si en lo que es trigo disponible, si no pasa nada al mes de julio, ya está, digamos, no, sigo vendiendo. Sí. No creo que pase mucho. Hay mucho trigo, eh, existencia de trigo en acopio, industria y exportación, ¿no? Hay mucho trigo respecto a años anteriores. Está pesado el mercado de trigo. Acá el avance de siembra a la semana pasada estaba al 72%. Digo, Sí, un poquito para atrás. sí. Hay mucho trigo. Hay mucho trigo sin Día también. Este valor de 190
$200 para ir vendiendo. Bueno, si no pasa nada raro de acá a un mes, en julio, y sí. Que son los meses donde generalmente tenés algo de volatilidad. Si ya no pasa eso, bueno, digamos, sí, ya empezaba a bandera el trigo. Me decían Brasil. Brasil al mes de mayo compró 3 millones de toneladas de una estimación de 6,5. Todavía falta comprar. Bueno, hay que ver el dato de junio, cómo cierra, pero Brasil sigue comprando desde esas 3 millones de toneladas totales. De Argentina salieron 2,2, 2,3 millones de toneladas. Todavía falta que Brasil compre trigo. Sí, va a seguir comprando. El tema era que cuando vos ves, y esto estaba la semana pasada, para los próximos 15 días, ¿de dónde sale? Que era lo que veníamos hablando, del trigo a Brasil. No sale de Necochea. El trigo que sale de Necochea va a Indonesia y va a Chile, por ejemplo. ¿Dónde va Brasil? Rosario, Bahía Blanca. Mira, 175.000 toneladas para estos próximos 15 días para embarcar. Ese es el tema que tenemos acá. Que no sé, ahí últimamente el trigo de Brasil está saliendo mayormente de Rosario. ¿Hay embarque? Sí, hay logística. ¿Va a ayudar a descomprimir? Sí, va a ayudar a descomprimir la cantidad de trigo que hay. Pero por ahora la expectativa de suba se va achicando. ¿Cuál es un dato no menor que la campaña pasada hizo ruido y este año estamos peor? Es el avance de siembra de Brasil. Brasil, el año pasado a esta altura estaba en el 68% sembrado, hoy sale el último dato, pero al 24 de junio, 57% sembrado, y Río Grande do Sul, que es uno de los estados más grandes en producción, el año pasado estaba en el 43, ahora está en el 29. Y eso tiene que ver ahí bueno, con exceso de lluvias que tuvieron ahora, generan esta demora. Esto es buenísimo para nosotros, porque también están poniendo ellos una expectativa para la campaña que viene, grande, porque estiman una producción 25-26 en 8 millones de toneladas, con una menor área sembrada respecto de lo que fue la campaña pasada. Pasa que están poniendo un rinde bueno, cuando el año pasado y la campaña anterior no fue tan bueno, ¿no? ¿Y por qué digo que es bueno? Ahí, bueno, porque si vienen de 2 campañas malas los brasileros y se van a empezar a preocupar por demandar más trigo y eso generalmente es bueno para el precio. Bien, por eso, para lo que es trigo nuevo, hoy lo espero, no, todavía no hago mucho. Estos son los pronósticos que había la semana pasada para Brasil, para esa zona. Pero ya para lo que es trigo disponible, es donde si no pasa nada en este mes, mes y medio, ya digamos, ir sacándoselo encima. Sí. Bien, esto en cuanto a trigo. Avance de siembra semana pasada 72% y en lo que es área sembrada se estimaba que íbamos a sembrar cerca de 7 millones de hectáreas de trigo a nivel país, medio récord, la campaña pasada fue 6,3 y la realidad es que no estamos viendo ese área récord de trigo. Zonas que están en el norte no se sembró mucho trigo, lo hacen por si las dudas y la realidad es que no había tampoco mucha humedad. Y hubo otras zonas donde me tocó ir, Lobos, Belgrano probablemente también, pasó medio de largo la siembra y no van a sembrar porque los campos están llenos de agua, barro y con algún pronóstico, entonces directamente pasan de largo. Entonces, y preguntando también en los grupos cuánto se hacía de trigo, si aumentaban el área, y mayormente me decían que van a respetar las rotaciones. O sea, no vemos un incremento del área de trigo. De hecho, en esta zona me parece que el trigo va a caer respecto del año pasado.
que el año pasado subió en plena siembra por la suba a $250. Creo que vamos a ir de vuelta a un año donde se va a hacer un poco más de cebada que de trigo, corríjanme, ¿no? Vienen más o menos esa línea, ¿por qué? Y por la soja de segunda. La soja de segunda es la que, cuando haces los márgenes, no te da ni el trigo ni la cebada solo, te da la soja de segunda, te da el número. Eh, ¿Qué dijo el informe de Duda para lo que es cebada a nivel mundial? Producción un poquito por encima de lo que fue la campaña pasada, 143. De vuelta, todavía falta ajustar probablemente algún número y a hoy les podría decir que podríamos terminar parecido a lo que fue la campaña pasada. Digamos, hoy no hay grandes problemas. Falta todavía para definir bien lo que es el hemisferio norte. Pero remarco esto, de las 143, 145, el consumo forrajero es casi todo, ¿no? Y miramos el precio de la cebada de Argentina cervecera de exportación o precio de la forrajera, lo mismo, y miramos el precio de maíz y copia mucho lo que hace el maíz. Los precios que tuvimos de cebada, los niveles que tuvimos fue por el maíz, no fue por la cebada misma. Y hoy el maíz estamos en esa tendencia a la baja que es julio, históricamente baja. Y hoy tenemos una forrajera en 170 y una cervecera en 198, sí. paralelo, ¿no? Con todo el hemisferio norte por delante en lo que es maíz, con lo que veíamos recién maíz y parte de que todavía no se definió, yo hoy cebada nueva no vendo. No fijo precio a eso voy. No, la verdad que no. Al menos por ahora no. Después, Tiene que llevar a $200 de tierra. rayero, cubrí costo. Con lo que hicimos con la empresa, por ahí 210, 220, cervecera, Campo alquilado. campo alquilado. Campo alquilado, sí, es rayero. Sacó el aumento de la U, Bueno, y no tenía el aumento de la Unión, ¿de acuerdo? Sí. No, por eso, a ver, falta todo el hemisferio norte, mayormente después acá. Con validar hoy un número negativo en campo alquilado, como que no, yo hoy no la veo. Yo espero. Eh, si tengo que vender, bueno, me vuelvo. El girasol, más abajo que esto no lo veo, quedan los próximos días todo el hemisferio norte a ver qué termina pasando. El oleico sigue en buen valor, si queda oleico, creo que ya no debe quedar oleico. ¿O qué? Ok, lo mezclamos y comemos un poco de oleico. Eh, y soja disponible, se vendió mucho y creo que eso va un poco para pagar las cuentas de los próximos 2 meses. Y si no, seguiría haciendo algo de eso. Y en soja, puntualmente, buscar a ver si hay esa condición Rosario -5, me parece que está bueno. Pero, de vuelta, pensándola, no en los próximos 2 meses, porque yo también tuve la conversación con una empresa con esta condición. Si mi objetivo es vender la soja en los próximos 2 meses, por ahí prefiero venderla ahora y poner la tasa. Ahora, si el objetivo es pasarla para fin de año, donde por ahí podemos ver alguna suba o donde podemos tener alguna noticia de una baja retenciones, es donde sí aplica esta Rosario -5. ¿Ven? Si es más de largo, de corto, prefiero por ahí hacer caja con eso. Y bueno, si no pasa nada del trigo en los próximos 30 días, ya también ir vendiendo el trigo disponible porque no le veo mucho potencial. ¿Estamos? ¿Cebada disponible? No queda. Ah, bien. Así que bueno, y el Ferti creo que tiene todavía, si no pasa nada raro más en el mundo, en el estrecho de Hormuz y demás, debería estar más en 540 puertos que en los $600 que está hoy. Bien. Bueno,
¿Preguntas? ¿Comentarios? Para los que no tanto, repetí con el maíz que haría. Compraría maíz en los próximos días. Compraremos. No quiere para comprar. ¿Eh? Entonces, no me Bueno, pero estoy diciendo que no es el momento para vender. Sí. Esto hay que, por ahí después mandárselo, lo imprimimos Se va a y lo ponemos en el escritorio. Estacionalidad, algunos me lo pidieron, estacionalidad de los precios para imprimir. Precio promedio del maíz disponible. Ahí está. Se va a decir que puede presionar un poquito el país. Es que hoy no tenés ningún factor TAS. Ya empiezan a entrar las cebadas. Sí, hablando del movimiento del 180. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. va a partir valor disponible, tiene todo. 80. Yo, No es malo. La cebada forrajera no es malo. en enero es Sí. tiene dos posibilidades. Baja el enero. Vamos a poner. Eh, Van a ser 2 meses siempre, pero van a ser como 2 meses claves esto en lo que es la producción del hemisferio norte. De maíz, de girasol, obviamente de soja también, de todo, y de la fina para definir lo que es los cultivos de primavera, que también están en su periodo medio crítico. Y hoy puntualmente en casi todos los cultivos la estacionalidad es esta. Salvo en trigo donde esto sube y después termina bajando. Es un poco al revés de esto. Entonces digo, si no pasa nada ahora en estos próximos, ya el trigo disponible no tiene mucho más para ver. Salvo que empiecen las noticias, che, Brasil no siembra, sembró menos, ahí sí, que puede pasar. Bien, ¿estamos?